clase de hoy día, que son convulsiones neonatales. O competencias. Es enunciar la definición de una convulsión neonatal. Que más que una... Ya, lo que pasa es que hay cierta diferencia, y eso lo vamos a ver mejor en emergencias pediátricas en la clase de estatus, entre crisis y convulsión. Convulsión se define o se refiere a un movimiento anormal a causa de una crisis. Y una crisis es una descarga eléctrica anormal de parte de nuestro sistema nervioso central o neuronas. Doctor, ¿puede haber una crisis sin convulsión? Sí. Es decir, puedo tener una descarga eléctrica normal acá en el encéfalo, en la corteza, y no tener una traducción física en movimientos involuntarios. Principalmente ocurre en niños y más en recién nacidos. ¿Por qué? Porque el sistema neurológico todavía es inmaduro. Doctor, entonces las crisis son descargas eléctricas anormales a nivel encefálico. Es como un cortocircuito y comienza a chisporrotear. Pero ese cortocircuito puede expandirse y eso se le llama generalización. Ahora, si esa crisis ocurre en un recién nacido, es una crisis neonatal, que puede tener o no una traducción física de movimientos anormales. Establecer el diagnóstico diferencial de una convulsión neonatal. Entonces, estas crisis neonatales tienen diagnóstico diferencial. No todo movimiento que nos parece anormal va a ser una crisis. Porque si es una descarga eléctrica normal o crisis, tenemos que tratarla médicamente. Tenemos que apagar esa descarga eléctrica anormal. ¿Por qué? Porque daña la célula neuronal. Identificar las probables etiologías de una convulsión neonatal, de una crisis neonatal, y establecer el plan de manejo de una crisis neonatal. Entonces, recién nacida, probablemente por el clamp rosadito. Todavía hay cordón, está en sus primeros 7 días de vida. Hay trastorno de conciencia. Sí, está desconectada de su entorno. Disculpen que esté hacia atrás. Está histérica, tapata, color amarillento de piel y mucosas. Tiene una vía periférica, recibe algún tipo de medicación ya anteriormente o previamente por algo, no sabemos por qué. Está en una cuna de calor radiante. Este es el sensor de temperatura. Y presenta movimientos anormales de miembros inferiores. Vamos a repetirlo. Pues ahora que no hay combustible, son movimientos de pedaleo. Es para que lo graben. Porque de hecho que tiene una crisis a nivel motor de miembros inferiores. ¿Se acuerdan del homúnculo cerebral? ¿Sí? En las cortezas. Ya. Si nosotros tenemos una descarga eléctrica normal en una parte del homúnculo, va a traducirse en un movimiento normal de esa parte del homúnculo cerebral. ¿Sí? Hay movimientos también de braceo, de boxeo, de chupeteo,
mioclonides. Con generalización. La generalización significa que hay un grupo muscular y como la descarga se va expandiendo, va ocupando más partes del homúnculo. Entonces más partes del cuerpo se van moviendo involuntariamente. La generalización se refiere más al trastorno de conciencia. Entonces, corteza, la sustancia blanca, las funciones vitales. La generalización no solamente es en la corteza, sino hacia todo lo que está contiguo. Entonces ocurre la generalización, se desconecta. ¿Sí? Entonces, una generalizada usualmente es más severa o es con mayor compromiso que una focal o segmentaria. ¿Se entiende? ¿Claro? Como el agua turbia. Listo. Solamente durante a sua desde os primeiros dias de vida, apresenta estes movimentos que vocês veem, principalmente nos membros superiores, porém apresenta também nos membros inferiores. Somente durante a sonho, acordado é um duro normal, continuidade, exame neurológico normal. Ele faz isso durante todo o sono. Eu digo 15 horas por dia, faz 15 horas por dia. ¿Qué diagnóstico es? Ya, entonces ese es un video de electroencefalograma. El video es un poco antiguo. Fue presentado en unas jornadas en Cayetano, neurólogo pediatra de Brasil. Todavía no lo tenemos en Arequipa. Tenemos electroencefalograma. Tenemos videos. Pero no tenemos un video de electroencefalograma. Video de electroencefalograma significa que le ponemos los canales del encéfalo y lo filmamos. Si la descarga normal ocurre mientras ocurren los movimientos, es una crisis convulsiva. Crisis, descarga normal, convulsiones, movimientos anormales. Pero si durante los movimientos que tiene este bebé, como lo han visto, ¿sí?, no ocurre una descarga anormal, no es crisis y no se trata. Se considera normal por inmadurez del sistema nervioso. Los famosos trastornos paroxísticos. ¿Ya? Ojo, no hay audífonos, no es Bad Bunny, por si acaso, para esos movimientos. Movimentos anormais. Pero esse aqui tem um temor. Será colocado depois deitado. Os filhos poderão observar melhor o temor desse nível. Movimentos amplos, temor bastante importante, que existe. El famoso UTDS. ¿Sí? Trastorno paroxístico benigno, normal. No está poseso, es normal. Pero obviamente a los papás les asusta y lo llevan a consulta. Había un proyecto ya hace algunos años, no sé cómo ha ido, de telemedicina en el cual los papás se bajaban una aplicación allá en los Estados Unidos donde mandaban el videito, o filmaban el video de su bebé, lo analizaban los neurólogos pediatras expertos por el video y si es que les parecía que era una crisis, pues inmediatamente lo referían. Sí. No escuchen malas palabras.
El interno. Fíjense cómo va a ir generalizando. ¿Sí? Ocupa más músculos, más grupos musculares. Para mi grupo, ese es el oxyhood, lo que usábamos antes. O campana de oxígeno. El casco de oxígeno. O oxyhood. Se le levantaban las tapitas que tenían los laterales y se convertía en halo hood. ¿Sí? Histórico. Está con su saturómetro. Y bueno, pues tiene sus crisis. ¿De acuerdo? Si no, que ahí el interno me parece que dice: sí, está convulsionando. Sí, para respetar la clase. ¿El bebé puede llorar durante la convulsión? Usualmente no. ¿Le convulsiona? Puede ser que se queje, ¿no? Pero gritar, llorar como normalmente lo hacen, no. Doctor, Sí. ¿y tiene suposital? Usualmente no. Usualmente así quedan dormidos a veces, pero usualmente a veces se recuperan, ¿no? No necesariamente tiene que haber un posictal. Lo que pasa es que como hay inmadurez neuronal, lo que se afecta inmediatamente por, no hemos mostrado el monitor, usualmente desatura. Doctor, y una apnea, que es el cese de respiración por más de 20 segundos, o el cese de respiración acompañado de palidez, bradicardia o cianosis, puede ser una crisis convulsiva, puede ser una crisis, mejor dicho. Sí, sobre todo en prematuros. Doctor, entonces, ¿cómo detecto yo que una apnea sea una crisis y no sea simplemente una apnea? Con un electroencefalograma de amplitud. Doctor, ¿y tenemos electroencefalograma de amplitud en Perú? Sí. Bueno, teníamos uno, no sé si habrán aumentado. En Lima. Lima es el Perú. Y en el país vecino, que es Arequipa, ¿tenemos electroencefalograma de amplitud? ¿Las clínicas? No. ¿Qué es el electroencefalograma de amplitud? Simplemente es un electroencefalograma, igual, con canales, con menos canales del electroencefalograma, usualmente 6, con un monitor, 24 horas. O sea, 24 horas están, así como ya saturamos, detectamos frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, y presión arterial cíclica, también detectamos actividad eléctrica cerebral. Doctor, ¿y todos podemos leer el electroencefalograma de amplitud? No, usualmente viene el neurólogo, como es con base de datos, comienza a ver, ¿no? Todos los patrones. Dice, este niño está teniendo crisis. Entonces, ¿quiénes deberían tener electroencefalograma de amplitud? Principalmente asfixiados o aquellos que tengan un alto riesgo de convulsiones. En emergencias pediátricas veremos que los accidentados, ACVs, pediátricos, van a tener que tener casi ahogados electroencefalograma de amplitud, pero en neonatos, principalmente los que tienen encefalopatía hipóxico isquémica. Y los que tienen MEC también. MEC, meningocefalitis. Epidemiología ocurre más frecuentemente en la etapa neonatal, por la inmadurez neuronal, que en otra época de la vida, y más frecuente en la primera semana de vida, primeros 7 días de vida. Dato curioso, como siempre les digo a veces a mis alumnos, o a mis grupos de práctica, cuando nosotros damos fenobarbital, el fenobarbital en los primeros 7 días de vida, que ocasiona apoptosis neuronal. Entonces nos damos anticonvulsivantes en los primeros 7 días de vida, riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio es mejor dar el feno a no darlo. Más daño produce la crisis que el medicamento. ¿De acuerdo? Mayor incidencia, menor edad gestacional y menor peso al nacer, lo de siempre. ¿Sí? Mostramos el cuadro en sepsis. ¿Quiénes sufren más? Los que tienen menos peso y menos edad gestacional. ¿Quiénes tienen más crisis
neonatales, los que tienen menos peso, menos edad gestacional. ¿Quiénes viven menos? Los que tienen menos peso, menos edad gestacional. ¿Quiénes sufren más de depresión, ansiedad, TDAH, TDA? Los que tienen menos peso y menos edad gestacional. ¿Quiénes cargan toda su vida con su prematuridad? Los que tienen menos peso y menos edad gestacional. ¿Sí? Entonces no es para que vayan a preguntar a sus papás cuánto pesaron, qué edad gestacional tuvieron, ni les echen la culpa. ¿Sí? Es algo fortuito. Levante la mano que ha sido prematuro. ¿No hay más? Uy, la incidencia es baja en el país del equipo. Ya. 33 semanas. En este. Incidencia de 1.5 a 5.5 por 1000 nacidos vivos. Etiología. Estas son algunas características clínicas de 426 con crisis confirmadas por electroencefalogramas. Varones, a término, admisión en menos de 24 horas, comorbilidades como enfermedad cardíaca, ECMO, membrana extracorpórea, diálisis, hernia diafragmática, indicación de electroencefalograma continuo o de amplitud, sospecha clínica de eventos de crisis clínicos, encefalopatía clínica, de etiología. Encefalopatía hipóxico-isquémica. Ojo, no es hipertensión inducida por el embarazo. Encefalopatía hipóxico-isquémica. ACVs, ¿sí? Hernia congénita, epilepsia, infecciones, malformaciones, trastornos metabólicos, errores innatos del metabolismo. Entonces, por gran cifra, gana la encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la encefalopatía hipóxico-isquémica? 2 puntos. Evento hipóxico. Periparto. Doctor, culpa del ginecólogo, culpa del neonatólogo, culpa del pediatra, culpa de la mamá, culpa del papá, culpa del taxista, culpa de la ambulancia, culpa de la obstetra. Vamos a culpar a todos, pero son multifactoriales. Resultados: muerte o traslado al hospital, estatus anormal mental, tonos reflejos en los... Entonces, ¿es causa, doctor, las crisis de PCI? Parálisis cerebral infantil. ¿Qué creen? Sí, ¿no? Si hay un trastorno motor y se malogra la parte motora que maneja mi brazo, miren cómo queda después de la liberación neuronal. Espástico. Después no va a poder cerrar. A eso le llamamos PCI. Por eso es importante detectarlas y importante tratarlas. Doctor, ¿y puede convulsionar intraútero? Levante la mano a quienes creen que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Los tímidos. Sí, sí pueden convulsionar o pueden tener crisis intraútero. Claro, porque la hipoxia puede ocurrir intraútero. La malformación congénita también. La epilepsia también. Entonces, ¿y cómo la detectamos? Son hallazgos. Son hallazgos. Doctor, ¿cómo sospecharía? Un bebé que se mueve normalmente y de repente más sienten que está pateando penales a cada rato, ¿no? Le hacen la ecografía y se detecta. Mi anterior celular, bueno, hace 2 celulares que por ahí lo tenían. Bueno, una convulsión intraútero. Lo mismo, el grueso, encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, ¿qué debemos de evitar o cortar?
el evento hipóxico. Todo el equipo que he mencionado, desde el ginecólogo, obstetra, pediatra neonatólogo, ¿sí? Debemos evitar el evento hipóxico. Ayer hubo una paciente ácreta, sangró, histerectomía, paciente con 10 de hemoglobina, también anemia, o sea, bebito. ¿Ese evento hipóxico? Claro, porque tiene una hemorragia, está perdiendo volumen. Y dentro de volumen, eritrocitos, que son los que llevan el oxígeno. Entonces, con una buena atención, que van a hacer en emergencias pediátricas, en la atención inmediata, y confíen que todos lean las guías, sus 200 y pico páginas, fácil lectura. Entonces, cuando un bebito se acerque a ustedes, lo van a atender adecuadamente. Encefalopatía neonatal y encefalopatía hipóxico-isquémica, injurias cerebrales estructurales, disturbios metabólicos, infecciones sistémicas y del sistema nervioso central. Características clínicas, movimientos crónicos, mioclonías, movimientos tónicos y automatismos, que es lo que han visto, ¿no? Doctor, entonces, ¿necesariamente tiene que moverse para que tengan crisis al 2026? No. ¿Qué tenemos que hacer? Una buena historia, identificar de nuevo factores de riesgo y de acuerdo a eso monitorizar. Doctor, y si no tengo el famoso monitor de amplitud, ¿qué hacemos? ¿Huelga? Lo pedimos. En algún momento alguien lo comprará. Me decía mi grupo que por lo menos ya tenemos autoemisiones acústicas. Y con eso ya detectamos sordera. Entonces, si hay monitores de amplitud, pues habrá que pedirlos para esos pacientes de riesgo. Características anormales de los movimientos. Movimientos paroxísticos con una correlación electroencefalográfica y los movimientos que no se correlacionan, no se tratan, pueden ser automatismos motores, mioclónicos bilaterales y movimientos clónicos multifocales. Entonces, tiene que haber alteración electroencefalográfica para tratar. Pronóstico. Encefalopatía hipóxico-isquémica severo. Tengan miedo. Doctor, ¿tiene líquido verde? Asusten. Y actúen. No cuestionen, ¿no? Digamos, tiene líquido verde y el ginecólogo dice, ya, hay que bajarlo de una vez de emergencia. Cesárea. Entonces por ahí alguien que dice, no, el parto normal es mejor, ¿cierto? 20 veces mejor. No, habrá que intentar inducirla. Wrong. Mal. F. Que nazca, ni modo. Doctor, ese paciente tiene 36 semanas, llega a término. Líquido verde, señores. Tiene que hacer. Doctor, el monitoreo está plano. Que nazca. Ah, YouTube, ¿no? Zapatero a su zapato. Yo recibo al bebé. Quien decide, ginecología y obstetricia. Infecciones. Pronóstico. Lo que veíamos ayer. Bueno, anteayer. Severo. Porque se está quemando por el cerebrito. Doctor, tengo un hito que no me pasa, dice la gestante. ¿Qué tiene que hacer? Hacer que se le pase. Perdóname, pero las cosas tienen que ser simples. Las cosas simples son simples, las cosas complejas o se vuelven simples, o ya pues, ¿para qué nos preocupamos? Ya no lo vamos a poder resolver. ACVs, metabólicos, eficiencia de piroxina, entonces favorable, depende de la causa, favorable si es que se trata rápidamente, depende de la causa, y favorables en las benignas familiares o no familiares.
Ya, entonces a esto va un poco lo que es la experiencia. Y ahí sí fallamos en la experticia, lo que conversamos en la mañana con el grupo de práctica. Lamentablemente, les ponen videos a enfermeras, médicos, médicos especialistas y residentes. Y ninguno logra el 100% de identificación de crisis. Les ponen 20 videos. ¿Sí? Los más bravos solo llegan a 2 eventos en promedio. 8 se les pasa. Ni modo, necesitamos pues la maquinita. Es como la saturación, ¿no? Yo puedo decir todos están saturando bien, los veo rosaditos. Bueno, el maquillaje a veces más cara. Pero si comienza a saturar, puedo encontrar, por ejemplo, a uno que se está por ahí hipoxiando. O tiene hipoxia crónica. ¿De acuerdo? Solo es para eso servir este estudio. Entonces todos necesitan el electroencefalograma. Son los 20 videos. La descripción de los movimientos que mostraba, los antecedentes, el tipo de convulsiones, de convulsiones en realidad, y la identificación de los observadores. ¿Están los tres? Sí. Ya. Le pedí 5 minutitos. Ya, listo. Terminamos, es lo mismo. Y terminamos con el tratamiento. Para hipoglicemia, glucosa, gluconato de calcio si es que es metabólico, cloruro de sodio al 3% si es que es una hiponatremia severa, piridoxina si es que es una deficiencia de piridoxina. Y lo que deben de aprender. Por favor, fenobarbital, fenitoína, diazepam, lorazepam, levetiracetam. ¿De todos cuál prefieren? Fenobarbital. Fenobarbital. Forever and ever. La vieja confiable, más antiguo, aunque cause apoptosis. Fenobarbital de primera línea. Entonces no tengo fenobarbital, ya pues diazepam, pero tiene que ir después fenobarbital. Dosis de carga, 20 miligramos por kilo de peso por dosis, y de ahí 10 miligramos por kilo de peso por día. En resumen, las conmociones neonatales es el primer y es el único signo de una alteración del sistema nervioso. Las convulsiones neonatales tienen características clínicas únicas. Las convulsiones, las crisis, ocurren sin manifestaciones clínicas, son muy comunes en recién nacidos. Deben ser diferenciadas de los trastornos paroxísticos no convulsivos, y el diagnóstico se realiza mediante el video electroencefalograma, que es el GOLD estándar, aunque no lo tengamos disponible en nuestro país. Ya listo. Es todo. Ya se lo paso a la vida. ¿Listo? Ya lo tengo. El frente es la siguiente. Ya. Gracias. Yo he escuchado. Le han hecho preguntas. Ay, por favor. ¿Le ha dicho o no le ha dicho? ¿En serio? ¿Escuchó? Ya, me escucha. No, que le dije, sí, parece. Pero yo pensé que sí, lo dijo usted. Me dice que no dijo que él era positivo. Sí, sí. Sí, no, yo no lo escuchaba, ¿no? Pero Iván dice que sí, Arnaldo dice que sí. Así parece. ¿En serio? Yo creo que él te ha escuchado. Sí. Estoy segura. Doctora, buenas tardes.
El diámetro. Sí, el diámetro. No, necrotizante. ¿Solo? Gastroenteritis necrotizante. Enterocolitis. ¿Te puedo pasar las diapos? Sí, ¿tú lo pones? Sí, doctora. Por favor. Oh, sí, sí. Ahí sí. Oh, está bueno, está bueno. Y eso. Y eso, tipo de... Para ejemplo, eso es... Para el celular. No, está... ¿Sí, imaginas? Chicos, buenas tardes. Vamos a ver la clase ya de enterocolitis necrotizante. Es una hora un poco difícil, así que espero que no se duerman, por favor. Dentro de las competencias que tenemos que cumplir, está definir qué es enterocolitis necrotizante e identificar los factores de riesgo relacionados, ¿ya? Diagnosticar precozmente la enterocolitis necrotizante y dar tratamiento oportuno. ¿Alguien ha leído algo de qué es? ¿En qué consiste? ¿Sí? ¿Sí? A ver si pregunto al azar. Para que despierten. ¿Qué entienden por enterocolitis necrotizante? ¿Se mueve una parte del intestino? ¿Que se necrosa? Hace una infección y luego empiezan a Por una infección se necrosa una parte del intestino, se empieza a distender, empieza a haber clínica, ¿no? Y el recién nacido puede fallecer. Entonces vamos a empezar con un caso clínico, ¿ya? Se trata de un recién nacido prematuro de 30 semanas de edad gestacional. El peso al nacer es de 1.350 gramos, producto de una cesárea por preeclampsia. A los 7 días de vida inicia tolerancia alimentaria, con aumento del residuo gástrico, distensión abdominal y episodios de apnea, ¿sí? Como observan ahí en las imágenes, ¿ya? En el examen físico presenta abdomen distendido, doloroso la palpación, disminución de ruidos intestinales y eritema leve en la pared abdominal. Se decide suspender la vía oral y realizar estudios complementarios. Entonces, ¿qué tienen acá en el caso clínico? ¿Cuáles serían los factores de riesgo? La prematuridad, el peso. La edad gestacional es 1, ¿no? La prematurez. El peso. A más prematurez, más riesgo de enterocolitis necrotizante. ¿Qué más? El peso. El peso es menos de 1.500 gramos. ¿Qué más? La preeclampsia. La preeclampsia. Ajá, ¿qué más? Que ha empezado la intolerancia, ¿no? Los 7 días del video inicial. La intolerancia, ¿no? Alimentaria. Ya. En el laboratorio encontramos que en el hemograma hay leucocitos en 22.000, plaquetas 110.000, PCR reactiva elevada, gasometría, acidosis metabólica. ¿Qué les parece ese hemograma? ¿Está normal el hemograma? ¿Los leucocitos están normales? No, hay un leucocito. ¿Sí? Los leucocitos sí están normales. ¿Sí? Un recién nacido puede tener hasta 30.000, tiene una leucocitosis fisiológica, ¿sí? ¿Pero qué está alterado ahí? Las plaquetas, ¿no?
Las plaquetas en un recién nacido es normal, o sea, es igual que un adulto. ¿Cómo es en un adulto? 200.000 a 400.000, ¿no? O algunas literaturas 150.000 a 250.000 o a 300.000. Entonces, ahí están alteradas las plaquetas, están un poco bajas. ¿Y en una sepsis puede disminuir las plaquetas? Sí, también que sí. Y en la gasometría se observa una acidosis metabólica leve, ¿no? O sea, ya empieza a haber infección. Y en la radiografía abdominal se va a observar neumatosis intestinal, ¿no? Como en la figura. Miren cómo están de distendidas las asas. ¿Sí? Y hay edema, ¿no? De pared, miren. Entonces, preguntas que vamos a discutir al final de la clase, ¿sí? Con respecto a este caso clínico es: ¿cuáles son los principales factores de riesgo para enterocolitis necrotizante? ¿Será únicamente la prematurez, ¿no? O el peso, o habrán otros más? Eso es lo que ustedes tienen que llevarse de esta clase, ¿sí? Saber cuáles son los factores de riesgo de la enterocolitis necrotizante para saber prevenir, ¿sí? Lo importante es saber prevenir, ¿ya? Porque una vez que empieza ya el proceso patológico, es muy difícil de revertir, ¿ya, chicos? Después, ¿cuál es el hallazgo radiológico más característico de esta enfermedad? ¿Cuál sería? ¿Qué dijimos en la diapositiva anterior? La neumatosis intensiva, ¿no? ¿Qué estadio de clasificación de Bell podría corresponder al caso y cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, definición. Bueno, ya sabemos, ¿no? Más o menos lo que es la enterocolitis necrotizante. Vamos a hablar un poco de la incidencia, ¿ya? Realmente es desconocida, no se sabe a ciencia cierta exactamente cuánto será la prevalencia, debido a que hay muchos casos que están mal diagnosticados, ¿ya? A fallas también en la recopilación de datos, pero hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Y que se dice que la enterocolitis grave afecta de 1 a 3 recién nacidos por cada 1000. Y está más prevalente en más del 90% en los que tienen muy bajo peso al nacer, en los que pesan menos de 1500 gramos y en los que son menores de 32 semanas, ¿ya? La incidencia de la enterocolitis necrotizante disminuye con el aumento de edad gestacional. ¿Qué quiere decir? ¿Un recién nacido a término podrá tener NEC? ¿Qué dicen? Sí, sí pueden tener NEC, ¿no? Van a tener otros factores de riesgo relacionados, ¿ya? Pero es menos frecuente, ¿sí? Y también va a aumentar, o sí, pues va, o mejor dicho, no va a disminuir la incidencia mientras aumenta más el peso al nacer, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿No? Acá vamos a diferenciar bien los factores de riesgo en un recién nacido pretérmino y en uno a término. En el pretérmino, además de la prematurez, ¿no? Que va a dar lugar a la inmadurez intestinal, también otro factor de riesgo es la restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? En el caso clínico, ¿no? ¿Qué tenía? Preeclampsia. ¿Y qué hace la preeclampsia? Retarda el crecimiento intrauterino. Claro, disminuye, ¿no? Afecta el aporte de oxígeno y de nutrientes a la placenta por el aumento de la presión, ¿no? Y es causa frecuente de RCU, de restricción del crecimiento. Disbiosis, ¿no? Que es la alteración de la microbiota. Un recién nacido que nace por parto vaginal tendrá la misma microbiota que uno que nace por cesárea. Un recién nacido pretérmino que llega en expulsivo de 30 semanas que nace por parto vaginal tendrá más microbiota que uno que nace por cesárea, ¿no? O un recién nacido pretérmino que no recibe calostroterapia, que de frente recibe fórmula, tendrá más riesgo de enterocolitis, ¿no es cierto? Porque hay disbiosis, ¿no? Hay alteración en la flora intestinal. Recién nacidos que están también con infección, ¿no? Con sepsis, tienen más riesgo de una enterocolitis. O que hayan sufrido isquemia, y bueno, ya dijimos el tipo de alimentación, ¿ya? Y un recién nacido a término, que haya nacido asfixiado, que haya nacido con Apgar 2 al minuto, 3 a los 5 minutos, 5 a los 7, a los 10 minutos. ¿Qué es eso? ¿Es una asfixia? ¿Tendrá riesgo de un NEC? Sí. ¿No? Que haya sufrido también hipoxia, ¿no? Isquemia, o que tenga alguna patología cardíaca, que tenga problemas de hipotensión o una simple infección puede ser causa de enterocolitis necrotizante, ¿ya? Y si ha recibido como alimentación enteral fórmula, más todavía el riesgo.
Entonces, ¿cuáles son los aspectos fisiopatogénicos? ¿No? Primero, la asfixia perinatal, el crecimiento intrauterino restringido. ¿La poliglobulia también podrá ser un factor de riesgo? Sí. Persistencia del conducto arterioso, ¿no? Dijimos alguna cardiopatía congénita. Hipotensión arterial, administración de indometacina, de bloqueadores de los receptores H2. Cateterización de vasos umbilicales también es un factor de riesgo, ¿sí? Infección, ¿no? La sepsis. O sea, los prematuros tienen muchos factores de riesgo, ¿no? Un prematuro de 28 semanas, ¿cómo le vamos a pasar las infusiones, la nutrición parenteral total? ¿Por dónde? Por el catéter, ¿no? Por el catéter umbilical, entonces tiene más riesgo todavía de un ECMO. ¿Ya? Entonces, para hablar de la fisiopatología tenemos que hablar de muchos factores, ¿sí? Como son la inmadurez de la motilidad y la capacidad digestiva, la inmadurez de la circulación enteral, ¿no? De la función de la barrera intestinal y del desarrollo anormal del ecosistema intestinal. Entonces, inmadurez de la motilidad y de la capacidad digestiva. Dice, la motilidad intestinal comienza en el segundo trimestre de embarazo, ¿sí? Y alcanza algún grado de madurez a lo largo del tercer trimestre. Un recién nacido de 28 semanas, de 27 semanas, ¿tendrá una motilidad adecuada intestinal? No. En prematuros hay un patrón de motilidad anormal o inmaduro, ¿sí? En comparación a los recién nacidos a término, el cual se puede revertir en respuesta al inicio de la alimentación enteral. Entonces, qué importante es que nazca un prematuro extremo, ¿no es cierto? Que le demos todas las medidas adecuadas cuando nace, la atención inmediata para llevarlo a la UCI, ¿no? E iniciar la calostroterapia, ¿sí? Qué importante es que el personal se dé tiempo de sacar calostro de la mamá y poder dárselo al bebé. Eso ayuda bastante, ¿ya? Esta respuesta, maduración frente a la confrontación con los nutrientes, se altera en presencia de situaciones asociadas como prematurez, retardo del crecimiento intrauterino, asfixia o hipoxia, antenatal o postnatal, que van a retrasar la motilidad intestinal. En cuanto a la inmadurez de la circulación enteral, el mecanismo llamado circuito de ahorro prioriza la perfusión de órganos nobles. ¿Cuáles son los órganos nobles? El cerebro, el corazón, ¿no es cierto? Por encima del intestino y del riñón, ¿no? ¿Qué pasa en un pretérmino? En un pretérmino que encima nace con sufrimiento fetal agudo, ¿qué puede pasar? ¿Va a haber esto? No, ¿no es cierto? El intestino no va a recibir una adecuada perfusión sanguínea. ¿Y eso qué lo va a conllevar? A una isquemia, ¿no? A un EC. La circulación inmadura favorece la isquemia y hipoxia, amplificando la respuesta a otros agentes de daño como la alimentación o el sobrecrecimiento bacteriano. Un factor importante es la reducción de la producción endotelial de óxido nítrico, ¿sí? En prematuros, con la consiguiente dificultad de realizar la adaptación de la circulación fetal o neonatal. Pero faltan estudios, ¿no? Faltan estudios que puedan ayudar a determinar esto, que establezcan precisamente el papel de la circulación y su regulación en la fisiopatología de la enterocolitis necrotizante. Inmadurez de la barrera intestinal, sí, acá mejor con ese dibujito, ¿sí? Por ejemplo, esta es la barrera intestinal, ¿ya? Un recién nacido pretérmino, por ejemplo, ¿sí? O un a término, ¿no? Que haya pasado por asfixia neonatal, ¿sí? O que esté sometido a una infección. ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber bacterias patógenas? Sí, y también toxinas, ¿no? Entonces, por acá están las bacterias patógenas y las toxinas. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cómo está la pared? ¿Cómo están las uniones? ¿Estarán fuertes? ¿Dejarán pasar así nomás a las bacterias? Sí, ¿no? Y además que la inflamación va a favorecer eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento de las interleuquinas 8, ¿no? Y de otras citoquinas proinflamatorias y van a ocasionar una sepsis, ¿no? Un SIRS. Y eso va a conllevar a una injuria orgánica, a una enterocolitis necrotizante, daño distal de órganos, ¿no? Y otras patologías también puede haber, como la displasia broncopulmonar y la leucomalacia periventricular. ¿Ya? Desarrollo normal del ecosistema intestinal. ¿A qué nos referimos con ecosistema? A la cantidad de bacterias que son parte de la flora intestinal de un recién nacido, ¿no es cierto? Dice, la microflora intestinal se encuentra primariamente en el colon y en el hilo distal y consiste en más de 1013 microorganismos.
La denominada microbiota comprende cerca de 500 especies con aproximadamente 2 millones de genes. El microbioma, ¿sí? Entonces, un recién nacido que es alimentado con fórmula, ¿sí? Y que encima nació por cesárea, ¿tendrá esta cantidad de microbioma? No. Entonces ya saben, cuando sean papás, ¿por quién tienen que apostar? Por la lactancia materna exclusiva, ¿ya? Como personal de salud que sabe lo importante que es. El beneficio de esta relación de mutualismo comprende la colaboración de las bacterias comensales en la nutrición, la angiogénesis y la inmunidad de la mucosa. ¿Qué pasa con el prematuro? ¿Tendrá esto? Entonces, por eso tiene más factor de riesgo de hacer una enterocolitis. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos la pared intestinal, ¿no es cierto? Acá es la peristalsis, ¿no? Se supone que en un recién nacido a término esta pared está más madura, ¿sí? Está más madura que en un prematuro. Entonces acá también tiene particular acción la inmunoglobulina A, ¿sí? Pero ¿qué pasa en la prematurez? Habrá una alteración de las uniones estrechas, una alteración de la peristalsis y una alteración incluso del moco intestinal, ¿no es cierto? Y todo eso puede llevar a la enterocolitis necrotizante. ¿Y qué pasa con la microflora y la nutrición? Lo que hemos hablado, ¿no? Los nutrientes, así como las bacterias probióticas y los prebióticos, estimulan el crecimiento de una microflora comensal normal que va a regular a la interleucina 8, ¿sí? Y por lo tanto a la respuesta infiltrativa de los neutrófilos en el intestino. El uso de alimentación parenteral, el NPT, ¿no? Que no provee nutrientes a través de la vía intestinal, puede ser un factor coadyuvante en promover la inflamación intestinal al mantener prolongados periodos de ayuno y favorecer así el crecimiento de una flora patógena y adversa a la mucosa del intestino, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Pues tenemos un prematuro de 30 semanas, de 28 semanas, ¿sí? Necesitamos iniciar nutrición parenteral total, ¿o cómo lo vamos a alimentar? ¿Sí? Pero lamentablemente pues tiene estos factores de riesgo, ¿ya? El uso de leche humana, aún en pequeños volúmenes, tiene un efecto beneficioso que se ha relacionado principalmente con los siguientes aspectos. Mejoría de las funciones inmunitarias intestinales, estímulo del proceso de digestión y de la absorción de nutrientes y estímulo del tracto gastrointestinal. Entonces, un niño prematuro, cuyo personal de salud se da el tiempo de sacar caloso a la mamá, ¿tendrá más ventaja que el que no? Sí, ¿ya? Muchos estudios muestran que los niños alimentados con leche de su madre presentan menos episodios de sepsis tardía, enterocolitis necrotizante, diarrea e infecciones urinarias, así como un menor uso de antibióticos comparado con niños alimentados con fórmula. ¿Ya? Entonces, lactancia materna exclusiva, chicos. Acá está como un cuadro de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, los factores de riesgo para una NEC es multifactorial, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tenemos por un lado flujo sanguíneo disminuido. ¿Quiénes? Los a término, ¿no? Los hipoxiados, los asfixiados, los RCU, ¿no? Los que están infectados, los que tienen alguna cardiopatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a tener? Flujo sanguíneo disminuido. Eso va a conllevar a un estrés oxidativo, a una isquemia, reperfusión, alimentación. Si a esto le sumamos que son alimentados con fórmula, aumentamos el riesgo. Y también que tengan anemia severa, ¿no? Va a llevar eso a una lesión de la mucosa. Por otro lado, si además de esto es prematuro, barrera física alterada, motilidad digestiva alterada, defensa inmune alterada, ¿no? Defensas del huésped alterado, y eso va a llevar a una disbiosis del intestino del prematuro, que también va a conllevar a una lesión mucosa, ¿no es cierto? Ahora, cuando hay lesión de la mucosa, ¿puede haber infiltración de bacterias patógenas? Sí, ¿no es cierto? Bifidobacterias de seno materno, bueno, esas son parte de la flora, ¿no? Pero también pueden haber bacterias malas, como los coliformes, los enterococos, los bacteroides, ¿no? Por el uso de fórmulas, ¿sí? Esa va a conllevar a una transcripción de genes, ¿no? Inflamatorios, síntesis de citoquinas inflamatorias y una respuesta inflamatoria no controlada, que va a llevar a una enterocolitis necrotizante, ¿sí? Se van a activar estos factores y va a conllevar a una apoptosis de células epiteliales. Entonces, el NEC puede ser una afección única en un 50%, ¿sí? O puede estar presente en varios segmentos del intestino. ¿Dónde generalmente se presenta el NEC? ¿En qué parte del intestino? En el ileón terminal y en el colon, ¿sí? Solamente el NEC habrá en porciones aisladas del intestino,
No, también puede haber panecrosis, ¿sí? Que es una afección que va a estar presente en el 75% del intestino incluso y puede darse en el 19% de los pacientes que presentan necrosis intestinal. Entonces, ya, tenemos un recién nacido, ¿no? Prematuro, que presenta sepsis neonatal, porque para su mala suerte la mamá tuvo poliomielitis, ¿sí? Y no recibió calostro, La enfermera fue a la sala de recuperación, ¿sí? A extraer calostro y no le salía ni una gota a la mamá. Entonces no obtuvimos calostro. Entonces este bebé a los 4 días de vida va a presentar abdomen distendido, ¿no? No va a tolerar la leche que le están dando, incremento de los residuos gástricos, va a tener que ponerse sonda nasogástrica y va a tener abundante residuo, va a presentar vómitos, ¿no? Puede haber hemorragia rectal y diarrea ocasional. Entonces, ¿en qué vamos a sospechar? Por los factores de riesgo y por la clínica inmune. Entonces, la distensión abdominal va a estar frecuente en un 78-90%. También puede haber hematoquesia en un 70-86%. Lo más común que vemos en los libros, ¿no? Sangre fresca en las heces, sangre oculta en heces, residuo gástrico en un 70%, vómito 70%, diarrea 26%, puede haber edema, eritema de abdomen en un 4%, dibujo de asas, masas palpables, crepitantes en pared abdominal. Por ejemplo, acá en esta imagen, ¿no? Acá pueden observar que se dibujan las asas intestinales, ¿sí? Desde que no se mire el mouse. Como le gusta para hacer. ¿Ahí? No, no se mira, ¿no? Acá. ¿Ven? Entonces ya, volvemos a repetir para que no se les olvide. Distensión abdominal marcada, vómitos biliosos, puede haber ascitis, eritema de la pared abdominal, puede haber letargo, inestabilidad térmica, shock, coagulación intravascular diseminada, incremento de episodios de apnea y radical. Y bueno, cuando ocurre perforación intestinal, el abdomen puede desarrollar una decoloración azulada. Pero pueden haber signos inespecíficos, ¿no? Porque al final, ¿el NEC qué es? ¿Ya han hecho el tema de sepsis neonatal? Ya. ¿Qué dijeron, no? ¿Cómo eran los signos y síntomas en una sepsis neonatal? Inespecíficos, ¿no? ¿El NEC es una infección? ¿Cómo serán los signos y síntomas? ¿Puede haber signos y síntomas inespecíficos? ¿No? Por ejemplo, la letargia, el shock, apnea, disteria, bradicardia, hipoglicemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Signos paraclínicos, bueno, laboratorialmente, ¿no? Puede haber neutropenia. El caso clínico, ¿cuánto tenía de leucocitos? 120. Leucocitos 22. En un NEC puede haber neutropenia, menos de 1500, ¿ya? Neutropenia directamente proporcional a la mortalidad. Trombocitopenia, ¿cuánto tenía de plaquetas nuestro bebé? 110. ¿No? Menos de 150.000, dice acá, ¿sí? Menos de 104.000 hay descenso rápido y eso aumenta la mortalidad. El bebé está en 110.000, ¿no? Estaba cerca. ¿Y qué más dijimos que tenía en el caso clínico? Acidosis metabólica leve, ¿no es cierto? pH menos de 7.3, bicarbonato menos de 16, ¿no? Y el lactato en 1.6. Persistencia de trombocitopenia en 3 días es un indicador para valorar manejo quirúrgico, ¿ya? Signos radiográficos. Por ejemplo, tenemos el hilo intestinal, ¿no es cierto? Ahí está. Presente en un 55 a 100% de los casos, hay dilatación progresiva de asas, hay niveles hidroaéreos. ¿Logran ver el nivel hidroaéreo? ¿Sí? Sí se ve, ¿no? Acá. ¿Sí? Hallazgo temprano previo a los hallazgos clínicos, ¿sí? De repente clínicamente no está muy marcado que tiene una enterocolitis necrotizante, pero de repente está vomitando, le piden una radiografía y encuentran esto, ¿sí? ¿Ya? Neumatosis intestinal, ¿no? Presente en el 19 a 98%, ausente en el 14% de los casos y puede ser quística o lineal, ¿no? Como ven ahí, la flechita está señalando una neumatosis quística. Ven el edema de pared, ¿no es cierto? Bien marcado. Puede haber neumatosis portal,
en los casos graves, ¿sí? Cuando ya la necrosis, la enterocolitis necrotizante está muy avanzada, el aire se empieza a acumular a nivel de las vías, ¿no? Hepáticas, a nivel hepático. Ahí se ve, ¿no? Miren. Ahí está la tetita. Está bien marcado, eso es cuando ya está muy avanzado el proceso infeccioso, ¿ya? Bueno, ya hay una necrosis en un 61% y ya se asocia a peor pronóstico. Neumoperitoneo. ¿A qué se refiere el neumoperitoneo? Cuando hay perforación intestinal, ¿no? Y el gas del intestino sale al peritoneo. Por ejemplo, acá, ¿ven? ¿Pueden ver? Acá está lleno de aire, ¿no? Y esta parte acá un poco. Presente en 12 a 30% de los casos, el 60% de pacientes con neumoperitoneo ya tiene perforación, ¿sí? Evidente con radiografía, con proyección en decúbito lateral o lateral. Ahí es una radiografía de pie. Esa es una radiografía de decúbito lateral, ¿sí? Se observa mejor, ¿no? Puede ser ocasionada también por barotrauma. Otro signo radiográfico, dijimos que también un porcentaje presenta citis, ¿sí? Presente en el 11% de enterocolitis necrotizante y en el 21% de los casos con perforación intestinal. Se asocia con incremento en la mortalidad. Y el asa fija. ¿Pueden ver? Esta parte, ¿no? Ahí se está formando. Hay otra más clara, ¿ven? Esto, ¿no? Presente en el 33% de pacientes con enterocolitis necrotizante, 50% de pacientes con asa persistente desarrollan necrosis. Pero también nos puede ayudar la ecografía, ¿sí? Ecografía abdominal. En la ecografía abdominal, ¿qué vamos a encontrar? Líquido libre, engrosamiento de pared intestinal, flujo sanguíneo de asas, neumatosis intestinal portal, ¿no? En pacientes con duda, ayuda en el diagnóstico. Entonces vamos a hablar un poquito de la clasificación de Bell, ¿ya? En la clasificación de Bell vamos a tener sospechas, ¿sí? Cuando ya está definida la enfermedad y cuando ya está avanzada, ¿ya? Por ejemplo, sospechas, ¿no? El primer estadio, 1A. Hay inestabilidad térmica, ¿no? Puede haber apnea, bradicardia, letargia, ¿no? Como una sepsis, ¿sí? Signos y síntomas inespecíficos, ¿ya? Pero a nivel intestinal podemos encontrar distensión, ¿sí? Puede estar vomitando el bebé, se le pone la sonda nasogástrica y hay residuo, ¿ya? Y a nivel de rayos X podemos tener una radiografía normal o con dilatación del hilio, ¿ya? Es algo que recién está empezando. ¿Qué nos va a ayudar en este momento? La anamnesis, los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo. En el estadio sospecha 1B, los signos sistémicos van a ser idénticos al 1A, ¿sí? Signos y síntomas inespecíficos. Pero a nivel intestinal, además de distensión, vómitos, ¿qué podemos encontrar? Sangrado intestinal, ¿sí? Y a nivel de rayos X, podemos encontrar una radiografía normal o puede haber una dilatación, ¿sí? ¿Ya? Cuando ya está definida la enfermedad, ¿sí? Tenemos el estadio 2A y el estadio 2B. 2A corresponde a una enterocolitis necrotizante leve y el 2B a una enterocolitis necrotizante moderada. O sea, nosotros todavía podemos actuar ¿cuándo? En los estadios 1A y 1B, ¿no es cierto? Pero si ya estamos en el estadio 2A y 2B, es bien difícil de sacar al bebé, ¿sí? Es bien difícil, ¿ya? En el 2A igual vamos a encontrar signos sistémicos, ¿no? Inespecíficos. Inestabilidad térmica, apnea, bradicardia, letargia, ¿no? A nivel intestinal, ausencia de peristalsis, ¿sí? Hiperbaralgesia. Bueno, a nivel de rayos X, dilatación. Ya podemos encontrar neumatosis, ¿sí? Entonces, ¿a partir de qué estadio? Si yo les pregunto en el examen, ¿no? Porque les puedo disfrazar la pregunta como caso clínico. ¿A partir de qué estadio a nivel radiográfico ya puedo observar neumatosis? 2B, que ya es moderada, signos inespecíficos, acidosis o plaquetopenia a este nivel, ¿sí?
Acá podemos encontrar la pared ya con edema, celulitis, se pueden palpar masas intestinales, ¿ya? Puede haber a nivel radiográfico neumatosis, dilatación, ilio, puede haber ya neumatosis portal. Dijimos que la neumatosis portal es ya un mal pronóstico, ¿no es cierto? Es más grave, y también puede haber ascitis. Pero ya cuando la enterocolitis necrotizante es severa, cuando estamos ya en estadio 3A y 3B, ¿sí? 3A, severa. 3B, perforación intestinal. ¿Sí? Signos sistémicos inespecíficos, puede haber hipotensión, coagulación intravascular diseminada, neutropenia. ¿Sí? A nivel intestinal, signo de peritonitis. Y rayos X, puede haber dilatación, neumatosis, neumatosis portal, ascitis definida. Y cuando ya hay perforación intestinal, todo lo demás más neumoperitoneo, ¿no? Entonces por ahí, de este cuadrito, de esta clasificación, podrían salir algunas preguntas para el examen. Por ejemplo, para el caso clínico, ¿en dónde lo clasificarían? 2B, ¿no? Porque tenía acidosis, ajá. Tenía neumatosis, ya tenía neumatosis, ¿no? Tenía plaquetopenia. Sí, 2B. Muy bien, chicos. Entonces, el tratamiento. Con todo lo que hemos hablado, ¿cómo manejarían ustedes a un niñito con NEC, a un neonato con NEC? Si ustedes estuvieran ahí en la UCI. Bueno, los internos no van a rotar en la UCI neonatal, ¿no? Pero ¿qué harías? Nada por vía oral. Ya, nada por vía oral, exacto. Si yo sé que está vomitando, que está distendido, le voy a seguir metiendo leche, NPO entonces, ¿no? Y su sonda nasogástrica. ¿Qué más harían por este bebé? Antibióticos. Antibioticoterapia, ¿no es cierto? ¿Qué antibióticos? Para gram negativo. Ampigenta, la primera línea, ¿no? Después anticefo, ¿no? Y de ahí ya los más fuertes, ¿no? Vancomicina, meropenem, esas cosas, ¿no? Ya. ¿Qué más harían? ¿Ah? Fluidos. Fluidoterapia, claro, ¿no? Subía. ¿Qué más? Regularle la temperatura, ¿no? Regular la temperatura, o sea, sí, ¿no? Todo lo que es mantenimiento, ¿no? La incubadora, la temperatura, ¿no? ¿Qué más? Mi interconsulta cirugía pediátrica, ¿no? Para ver en qué momento ya lo van a intervenir quirúrgicamente, porque esto, mientras más avanza el estadio, es quirúrgico, ¿no es cierto? Al inicio de repente yo lo puedo manejar con tratamiento médico, ¿no? Que es los fluidos, el NPO, la zona orogástrica, los antibióticos, ¿no? Lo bombardeo de antibióticos, ¿no? Pero si sigue avanzando, yo tengo que tomar la decisión de llamar al cirujano pediatra para que le evalúe, porque este paciente se puede morir, ¿sí? Se puede morir. Ya. Entonces, manejo inicial lo que hemos hecho, ¿no? El balance hídrico, ¿no? La gasometría, hay que pedir exámenes, el hemograma, el PCR, marcadores de infección, hacer cultivos, ¿no? Y una radiografía de abdomen. Ya. Entonces, lo que han dicho, ayuno, ¿no? NPO, sonda orogástrica de derivación. Acá resucitación hídrica se refiere a los fluidos, ¿no es cierto? Y la antibioticoterapia. Con ampicilina, micacina, y en algunos casos ya se puede utilizar el metronidazol, ¿no? Hay que manejar también la nutrición parenteral, ¿sí? Si está chocado por la infección, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo lo voy a pasar a nutrición parenteral? Con un pico, con un catéter, ¿no? Porque cuando está chocado es más difícil encontrar la vía endovenosa, el acceso. Manejo inotrópico, de repente ya está bradicárdico, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué escogerían? ¿Ventilación mecánica invasiva o no invasiva? Invasiva, porque es... ¿No invasiva o invasiva? Fuerte. Sí. ¿Quién se atreve? Digan nomás, no importa que se equivoquen, son estudiantes. Invasiva. Claro, imagínense que yo le doy una ventilación mecánica no invasiva. ¿A dónde se va a ir el aire, el flujo? A la vía digestiva. Las asas intestinales se van a distender más, ¿no? Entonces tiene que ser invasiva. Le tengo que colocar tubo endotraqueal y poner el ventilador mecánico, ¿sí? Así me aseguro que toda la ventilación vaya directo a los pulmones, ¿ya?
Entonces, acá. Pero acá está el plagio, chicos, miren. Manejo inotrópico, ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Analgesia también, ¿no? Porque le debe estar doliendo un montón. Morfina, fentanilo, ¿sí? La ventilación mecánica no invasiva está contraindicada, por lo que les he explicado, ¿ya? Ya, entonces, ampicilina, micacina, se puede usar también metronidazol en una enterocolitis necrotizante, ¿no? En su primer estadio, a las 72 horas. Y en el segundo o tercer estadio, de 7 a 14 días, ya tengo que utilizar antibióticos más fuertes. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que ya llegó hasta acá el tratamiento médico, tiene que ser ya intervenido quirúrgicamente. Cuando hay neumoperitoneo, ¿sí? Que es indicación de perforación. Si yo veo en mi placa que hay neumoperitoneo, ¿voy a seguir perdiendo el tiempo? No. Cuando hay deterioro clínico, ¿sí? Cuando hay una mala respuesta a los antibióticos, yo veo que no mejora, que sigue sus marcadores de infección altos, que no han disminuido, que el niño está chocado, ¿sí? Cuando hay sangrado o insuficiencia respiratoria progresiva, cuando hay trombocitopenia, dijimos, ¿no? Menos de 104.000, ajá. Acidosis metabólica persistente, eritema y edema de pared indicativo de peritonitis. Cuando la radiología ha demostrado ascitis y asas dilatadas persistentes. Ahí ya hay que tomar la decisión y tiene que entrar a sala. ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿no? Miren lo que han extraído. Segmentos resecados con perforaciones. Miren, pobre bebé. En el de acá, ejemplos de segmentos resecados sin perforaciones. Pero miren cómo están distendidas las asas. Acá ya hay necrosis, miren. Pobre bebito. ¿Y esto se pudo haber evitado? Sí, se puede evitar. ¿Sí? Si el médico identifica los factores de riesgo, ¿no es cierto? Tiene que cuidar al máximo al neonato. Diagnóstico diferencial. Sepsis con hilio intestinal o bólido, ¿sí? Ambas situaciones pueden presentar signos sistémicos de sepsis y distensión abdominal. Otro diagnóstico diferencial, perforación gástrico-biliar, enterocolitis de Hirschsprung y gastroenteritis grave, ¿no? Estas dos últimas también pueden tener neumatosis intestinal. ¿Se puede prevenir? Sí. ¿Cómo? Leche materna. Lo principal, Leche materna. la leche materna. Alimentación con leche materna y la dieta enteral trófica. Si yo tengo un bebito, ¿sí? Ya digamos que ustedes son médicos generales y están en el puesto de salud, ¿sí? Y llevaron a control a un recién nacido como ustedes, porque no consiguieron cita en el hospital. Entonces llegaron a su puesto de salud. Y ustedes no son pediatras, son médicos generales. Ajá. Entonces, ¿qué tienen que hacer? La mamá dice, no me sale leche. ¿Qué fórmula le puedo dar? La clásica. Ustedes van a ser tan inconscientes que van a decir, ah, sí, Similac, Total Comfort, ¿sí? O Enfamil, ya, Lula. No, pues, ¿qué tienen que preguntar? Factores de riesgo, ¿no? Tienen que preguntar, señora, ¿tiene su carnet de recién nacido? Porque en todos los hospitales dan el carnet. Y en el carnet no solamente están los datos, está la edad gestacional, está el APGAR. ¿Sí? ¿Qué tal ustedes piden el carnet? Y ahí dice APGAR 2.8. O sea, es una depresión cardiorrespiratoria de rápida recuperación, ¿no? Porque a los 5 minutos recuperó más de 7, ¿no? Ya, pero ha sido hipoxiado. ¿Le van a dar fórmula? No, pues le tienen que explicar a la mamá, ¿no? Mire, señora, hay este factor. Su bebito ha nacido hipoxiado, seguramente le han explicado en el hospital. Por tal motivo es mejor que usted le dé lactancia materna, ¿no? Y explicarle que la succión es lo más importante, ¿no? Que mientras el bebé succione más, va a producir más leche, ¿sí? En cambio, si le dan la fórmula, ¿va a succionar el bebé a la mamá? No. ¿Va a haber ese estímulo? No. ¿Va a producir leche? Entonces, ustedes tienen que concientizar a la mamá, ¿ya? Pero si al fin y al cabo de verdad no produce leche y se está deshidratando, ya pues caballeros, ustedes tienen que valorar eso. Pero tienen que explicarle bien a la mamá los riesgos del uso de la fórmula. ¿Sí? Ya, que tienen que apostar más para la lactancia materna. ¿Qué más? La utilización de corticoides para la maduración del feto no se ha demostrado que disminuya la incidencia de enterocolitis necrotizante. ¿Sí? El uso de corticoides. ¿Cuándo usan corticoides para la maduración de un feto? Cuando es prematuro, ¿no es cierto? Le colocan betametasona a la mamá para la maduración pulmonar, ¿no es cierto? Eso no protege de enterocolitis necrotizante.
pero sí ayuda a la respiración del bebé. Así que, caballeros, se tiene que utilizar, ¿ya? La inmunoglobulina A, eritropoyetina recombinante humana, antibióticos orales y los pre y postbióticos son de eficacia, pero todavía no se ha probado nada, ¿sí? Pero se está empezando a usar, ¿ya? Sobre todo ahorita el uso de los probióticos es un boom. Si se han dado cuenta, hay probióticos para todo, para el nivel digestivo, ¿sí? Para el aparato reproductivo, para todo, ¿ya? Todavía está en estudio, todavía no hay un estudio que diga sí, porque le diste Reuterio, porque le diste esto, ¿sí? No le va a dar tal patología, todavía no hay un estudio que demuestre eso, pero hay cosas buenas, ¿no? Que sí se están probando, ¿ya? Pronóstico. La mortalidad es inversamente proporcional al peso y a la edad gestacional, ¿sí? A más prematuro, mayor mortalidad. A menos peso, mayor mortalidad, ¿sí? Mayor mortalidad son los que requieren tratamiento quirúrgico y tienen un peso menor de 1000 gramos, ¿ya? En más del 50% de los casos. Complicaciones quirúrgicas, sí. Puede haber estenosis, síndrome del intestino corto, ¿no? Cuando hay resecciones amplias en uno o varios tiempos, con malabsorción de líquidos y nutrientes entéricos, puede haber colestasis, asociada con cirrosis incluso, o insuficiencia hepática debido a la nutrición parenteral prolongada. Retrasos del neurodesarrollo por la hospitalización prolongada. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de enterocolitis necrotizante? La prematuridad, el peso, ¿qué más? La alimentación, patologías cardíacas, hipoxia, asfixia, ¿no es cierto? Infecciones, también el hecho de las cesáreas, ¿no? También, ya. ¿Cuál es el hallazgo radiológico más característico de todos los que hemos hablado? La neumatosis. ¿Cuál es el manejo inicial en un recién nacido con sospecha de enterocolitis necrotizante? NPO, sonda vasogástrica, antibiótico-terapia y los fluidos, ¿no? Y la respiración, la parte respiratoria, ¿no? La ventilación mecánica. ¿Qué más? ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento quirúrgico? Neumoperitoneo. Ácido metabólico. Plaquetas menos de 104.000. Ya, todo lo que hemos hecho. Así que recuerden, ¿no? Neumoperitoneo, deterioro clínico, con sepsis, sangrado, insuficiencia respiratoria progresiva, trombocitopenia y acidosis metabólica persistente, eritema y edema de pared, radiología de monocytitis y asas dilatadas persistentes, ¿ya? Puntos claves: la enterocolitis necrotizante es una de las emergencias gastrointestinales más frecuentes en recién nacidos prematuros. El hallazgo radiológico clásico es la neumatosis intestinal. Otros hallazgos incluyen gas portal cuando ya está muy grave, ¿no es cierto? Neumoperitoneo en casos complicados. El manejo incluye suspensión de la alimentación enteral, descompresión gástrica, por eso es la sonda, antibióticos de amplio espectro y soporte hemodinâmico. ¿Ok, chicos? Entonces, ustedes que han estado en la clase ya están preparados para las preguntas del examen. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Cuando son operados quirúrgicamente, No sé.